Bienvenidos, Kutnams, bienvenidos a Bucacción, este podcast educativo. Alejandro Bucabey, aquí a su servicio y los estamos saludando desde Austria y vamos a hablar con un amigo que se encuentra en Ciudad de México. Vamos a hacer un viaje a través de las redes sociales, a través de esta aplicación que es Zoom y nos vamos a encontrar, que ya está acá con nosotros, con Arturo Morel. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora durante esta crisis del COVID-19? Pues bien, muy bien. Yo tratando de aprovechar como el tiempo, reajustando temas. Creo que ha sido una parada interesante en el estrés cotidiano para empezar un poco a mirarnos hacia nosotros, ¿no? Y tratando uno de aprovechar el tiempo en temas pendientes, en cosas que no habíamos hecho antes y sobre todo en tratar de ver cómo ayudar a las personas. Si uno tiene, yo tengo el privilegio de poderme quedar a trabajar desde mi casa, pero estoy tratando de poder apoyar a las personas que no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, dividir el tiempo eso en estar creativo, en estar pues meditando, estar pensando hacia futuro qué va a ser, estar informando, leyendo, escribiendo y viendo cómo ayudar. Pues se me hace genial cómo la estás pasando, que haces algo positivo, algo constructivo. Tal vez para los que nos estarán escuchando o viendo acá, me preguntarán de dónde conoces a tantos personajes, a tanta gente interesante que nos comparten esas perspectivas de inspiración, sus historias, sus trayectorias, su trabajo, ¿no? Em, pues a nosotros nos conocimos a través de la Fundación Honoris Causa hace como 2 o 3 años, ¿no? En Ciudad de México. Así es, así es. Y pues vemos qué pequeño está el mundo en estos tiempos, claro, del COVID, pero de la globalización que podemos aprender de diferentes personas y ahora, independientemente de donde estamos, enriquecernos, ¿no? De tu perspectiva. Se me hace genial, antes de entrar un poco más a profundidad, la imagen que tienes atrás, algo muy artístico. Ah, gracias, es un cuadro, me encanta este cuadro. Está Entonces, padrísimo. ¿De quién es? es de Maximus Blanc, es un amigo mío, es un pintor que vive, es mexicano, pero vive en Miami. Entonces, este cuadro es muy simbólico para mí porque yo tuve la oportunidad de ser agregado cultural de México en Miami y cuando llegué a mi primera exposición tenía que ver con este artista y desde que vi este cuadro me encantó y entonces, bueno, lo compré y desde entonces me ha acompañado. Wow, genial, genial. ¿Cómo te decís que estás escribiendo, leyendo, reflexionando, meditando? ¿Cómo es el día a día, el día promedio, por decirlo ahora en estos tiempos de gran reflexión, de Arturo Morel? Morel, un apellido catalán, ¿no? Así es. ¿Parla Pues catalán? sabes que no me gustaría, pero sé algunas palabras que usaban mis abuelos, pero FC Barcelona, Mesken Club. ¿Cuál es? exacto. Entonces, no lo sé bien, entonces de pronto, pero sí hay, hace poco estuve en Barcelona y es muy interesante, estaba leyendo con un amigo poesía catalana y claro, escucharla en catalán es muy diferente a escucharla en español, pero no he tenido oportunidad de aprenderlo. Y bueno, sabes que normalmente yo he sido muy también, soy como muy, trabajo mucho en mi espacio, entonces para mí no ha sido tan complicado como este estarte en casa. Sí me ha limitado de pronto a muchas cosas de viajes, de dar conferencias, charlas, pero al principio de pronto uno lo tomaba como, pues estoy casi como un fin de semana largo, ¿no? Pero te das cuenta que no, que tienes que despertarte igual como siempre, como si tuvieras que salir, eh, pues hacer tus actividades cotidianas, meterte a bañar, porque hay mucha gente que se la pasa todo el día en pijama y pues obviamente tu estado de ánimo va a estar así. Entonces es levantarme temprano, hacer mis actividades cotidianas, arreglar mi espacio, meterme a bañar, ponerme a escribir con un poco de disciplina. Estoy trabajando dos novelas que justamente las estamos escribiendo a cuatro manos con cada uno de los proyectos y participando mucho en actividades de hacer difusión. Hace unos meses se editó mi libro Confía en ti, cambia tu entorno y se quedaron como pendientes muchas presentaciones. Entonces me han pedido, bueno, las podemos hacer virtuales y claro, entonces estoy activándome en ese sentido, compartiendo entrevistas, charlas
como con la tuya, que me parece maravilloso. Ayer hablaba con una amiga también periodista, me decía, es que de pronto estamos como más ya ocupados en el Zoom, haciendo reuniones con amigos en Zoom. El otro día, antes era así como, bueno, ¿y qué tal si nos vemos un día? Perfecto. Y ahora ya es como, yo no puedo ese día porque tengo otro Zoom con tal persona. Estamos, claro, adecuándonos a la circunstancia, pero sí como lo importante es no perder de vista el motivo principal de estar conscientes de que es como este alto. Yo sí lo siento como para reflexionar en el sentido de un nivel de conciencia, de elevar un nivel de conciencia. Entonces, eh, cuando la gente dice, es que estoy como en la cárcel, yo digo, no, no estás como en la cárcel. Yo he tenido oportunidad de trabajar con muchas personas, muchos de mis proyectos son en reclusión y no tienen idea, o sea, no, no es distinto, pero es muy diferente, pero sí la sensación de no poder hacer lo que tú quieras es algo que tenemos que valorar, la libertad que tenemos de poder salir, de ver a los amigos y sobre todo la libertad de poder estar con nuestra familia, ¿no? Que ahora que las tenemos limitada por el distanciamiento social, hay que valorarlo muchísimo. Y mencionaste el trabajo en cárceles. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué actividades has desarrollado? Porque también eres una persona, por lo menos así te percibo, muy positivamente hablando, por supuesto, hiperactivo, con muchas ganas, que te gusta crear, escribir, conferencias, muy activo, ¿no? Por decir, muy vivo, mucha energía. Y Realmente sí. tanto, ¿sí? Hiperactivo es la palabra. Entonces sí, me encanta. Soy como participo en muchas actividades. Yo presido una fundación que se llama Voz de Libertad y la fundación desde hace muchos años, más de 15 años, se ha dedicado a analizar problemas sociales y a diseñar estrategias culturales para poderlos resolver. Entonces he trabajado prevención del delito, reinserción social, equidad de género, violencia doméstica, cohesión social, Wow. todos los temas que a través de la cultura podemos incidir en la reconstrucción de un tejido social, que yo creo que, no sé si te habrá pasado a ti, pero desde que yo tengo uso de razón vivimos en crisis económica, crisis social, crisis política, y entonces he estado trabajando muy intenso desde hace 15 años, un poco más de 15 años, en estos temas, y uno de mis proyectos más apasionantes es trabajar al interior de los centros de reclusión, de mover la energía negativa en positiva a través de cantar, actuar, bailar y sobre todo meditar y reflexionar sobre la vida. Entonces eso, tengo una experiencia. De hecho, aquí, bueno, mi libro de Confía en ti, cambia tu entorno, es el libro publicado por RUA con el apoyo del FONCA. Ahí comparto esos 20 años de estrategias culturales. El subtítulo es Transformación Social a través de la cultura. Entonces, en Cárceles hago un proyecto que se llama Un Grito de Libertad, que es utilizar el teatro como un pretexto, pero hacer montajes multitudinarios y sobre todo reflexionar mucho sobre los textos, sobre la vida, sobre las cosas que te llevaron a una cárcel. Ojo, seas inocente, seas culpable, eso es como tema aparte. Yo no trabajo con expedientes, trabajo con seres humanos y de pronto mis grupos son de 300 personas, hombres y mujeres, y a lo largo de 10 montajes que he hecho de este proyecto Un Grito de Libertad, han participado más de 5,000 personas privadas de la libertad. Has tenido mucho impacto, genial, de verdad, que les da, mucha gente tal vez tendría los prejuicios de ir a una cárcel porque pues después se crean esos clichés, estereotipos de el criminal y como tú dices, no son personas, incluso si son culpables, tienen una historia, hay algo de atrás, no los estoy justificando, el acto en sí, ¿no? Pero creo que hay que enfocarnos positivamente y cómo podemos ayudar, cómo podemos servir para que puedan crecer o darse cuenta o despertar en cualquier sentido que lo quieras ver, ¿no? Eh, tantas preguntas que te quiero hacer. Tal vez nos vamos un poco en una máquina de tiempo a tu niñez, porque me interesa siempre también en esas personas que me inspiran, que digo cosas interesantes. ¿De dónde viene esa inquietud? ¿Se te nota el brillo, la cara, que estás curioso, feliz? Y pues eso contagia, ¿no? Se me hace genial. Y Gracias. tienes tu trayectoria. ¿Cómo empieza? Tal vez nos puedes contar un poco lo que tú quieras compartir, por supuesto, de tu biografía, de tu niñez, tus inquietudes, qué te llevó por ejemplo, a las cárceles, a trabajar con esa gente, qué te escribió a escribir el libro, por ejemplo, ¿no? Y andas diciendo que estás escribiendo otros 2 libros a 4 manos. Tal vez nos cuentas un poco antes de las actividades de tu biografía,
de qué te ha formado, qué libros te impactaron o qué encuentros, cómo eras, siempre eras así, cuéntanos, ¿no? Yo Escuchamos. creo que sí, yo siempre he sido como muy observador y mis recuerdos es desde que era niño, a mí me dolía mucho la desigualdad. De pronto yo no entendía cuando ves a personas pidiendo limosna en la calle y no entendías de pronto por qué hay gente que tenía, no sé, tenía 5 años, 6 años, porque había gente que tenía mucho y hay gente que no tenía nada. Entonces todo el tema de desigualdad social siempre me produjo una sensación de esto no me gusta, esto no está bien. Entonces, siempre me ha encantado el teatro, entonces estudié teatro desde que era adolescente, desde la secundaria, empecé a estudiar, a tomar clases de teatro, hacía obras de teatro, yo organizaba a mis compañeros, yo era en la escuela era de que, ¿quién quiere para la ceremonia? Yo levantaba la mano, ¿no? O sea, ¿quién quiere organizar? Entonces era como siempre muy participativo de tratar de organizar a las personas para hacer cosas culturales que, desde poesías corales, obras de teatro, eventos, eh, pero me fui involucrando mucho esa sensación de dolor que me causaba ver de pronto a personas de la tercera edad abandonadas en un asilo, iba a hospitales psiquiátricos, entonces eso me fue formando, entonces el teatro me encantaba y decidí estudiar Derecho, entonces combiné la carrera de Derecho y con la ¿Cómo carrera de eso? teatro. El Entonces, derecho por obligación paterna de hacer algo, algo no, sabes que no, de pronto curiosidad. la gente me dice, no, o sea, porque sentía que el derecho me daba herramientas también para poder defender a las personas que yo quería apoyar, ¿no? Y ayudar. Entonces, yo siempre he sido fan del Quijote, desde que empecé a leer el Quijote, pues siempre me llama mucho la atención ese personaje, ¿no? Que soñaba, que idealizaba, que luchaba contra los molinos y siempre quería ayudar a la gente, ¿no? Y por la justicia. Entonces yo me sentía muy quijotesco siempre. Entonces fui alternando estudiar la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y teatro. Y después el teatro, cuando empecé a hacer cosas de teatro comercial, no sentía que me llenaran y empecé a combinar, a utilizar el teatro como una herramienta para poder apoyar los temas que yo quería apoyar de promoción de los derechos humanos. De pronto me acuerdo que cuando estaba en la facultad organizaba con amigos para ir a hacer, yo decía cuadrillas, para hablar de las garantías individuales de la Constitución. Entonces nos íbamos a comunidades rurales a decir, oigan, la Constitución dice que todos somos libres, la Constitución dice que tal cosa. Y de pronto mucha gente te decía, no, pues aquí no, aquí trabajamos 12 horas en la mina de tal lugar. Y entonces el teatro, cuando tú a una persona siento que vas y le das una clase y dices, tienes que hacer eso, no, la gente de pronto se cierra. Y cuando lo pones eso en un espectáculo, en una obra de teatro, que la gente se ría, lo disfrute, la información llega mucho más fácil. Porque hay un proceso cuando te ríes, como que empiezas a abrirte, ¿no? Y fue como fui avanzando, que estando en la Facultad de Derecho tuve la oportunidad de pronto de que el director de mi facultad me invitara a trabajar con él, escribiendo artículos y discursos. Ahora ya lo puedo decir, yo escribía los artículos que él publicaba. Antes no. Lo entenderás tú perfectamente, que dices, bueno, mi trabajo era escribir los artículos y salían publicados con el nombre de mi jefe, pero aprendí mucho estar trabajando en la facultad y después me invitaron a trabajar en ese entonces la Procuraduría General de la República, ahora la Fiscalía, y fue muy interesante porque trabajaba muy cerca del procurador y ver temas de cómo poder siempre ayudar a la gente, ¿no? Entonces creé un festival que es el Festival Hispanoamericano de Pastorelas, desde que yo era también adolescente, con un grupo de amigos, entonces dábamos cursos de que la gente de grupos sociales, de diversas índoles infantiles, amateurs, independientes, hablaran de su realidad a través de una pastorela, entonces se divirtieran, se integraran y reflexionaran. Y eso me permitió conocer más de 250 cárceles de México y el extranjero, porque una de las categorías era penitenciaria. Y bueno, así es como llegué y lo que comparto en el libro son como esos 20 años más de 20 años de experiencias. Wow, increíble, ¿no? Ya que estás contando eso, como que me recuerda también en la India y en otros países, lo hacen a través también de la meditación vipassana. Han tenido resultados, de hecho hay un documental, resultados increíbles, impactantes, de cómo han cambiado, pues, no solo a la gente, sino a la sociedad entera, ¿no? Y que lo Sí. cuentas, no sé si conoces vipassana o si conoces esos casos. ¿Has hecho vipassana? Ah, entonces, no, pues, oh, a ver, cuéntame cómo descubriste el Vipassana y cómo eso, porque Pues
pues es algo, a mí me ha cambiado, me ha ayudado mucho y cada vez me encuentro más así gente súper interesante y vipassana. Pues realmente, por ejemplo, la experiencia de estar haciendo el trabajo en las cárceles, yo monto las obras de teatro, siempre trato de llegarme herramientas para poder complementar mi método de trabajo, no solamente que sea el método teatral, sino hablo de Kabbalah, hablo de meditación, hablo de todas las cosas que voy aprendiendo. Y en una ocasión una amiga llevó a otra amiga suya a ver el espectáculo en la cárcel, que siempre es una experiencia, yo digo que es una experiencia de vida, porque ya el hecho de entrar a un centro de reclusión, si nunca lo has hecho, ya es una experiencia que te cambia, porque estamos acostumbrados a que en las películas y en las series veas así como, ¿no? O sea, todo lo malo y los delincuentes, y te das cuenta cuando descubres que son personas tan normales como cualquier otra persona, o sea, que nadie estamos privados de caer en una cárcel y eso no quiere decir que seas culpable ni que seas un delincuente, o sea, tú puedes estar desconcentrado y puedes firmar un cheque y de pronto caes, te hacen un fraude y estás en la cárcel. Y si yo no quería defraudar a nadie y me hicieron una trampa, o vas manejando, te desconcentras en el celular, chocas, muere una persona y al día siguiente, a los 3 días, estás recluido por un homicidio imprudencial. Y en ese entonces, en toda la gente que tengo oportunidad de conocer, siempre se crea un vínculo bien interesante con las personas del público, porque mucha gente me dice, es que me cambió la vida el hecho de ir a la cárcel. Uno, porque empecé a valorar lo que yo tengo, lo que yo soy. Hay gente que ha salido y se divorcia, porque dice, bueno, porque estoy despreciando mi vida por querer quedar bien. Y entre esas personas un día llegó una amiga, bueno, llegó otra amiga y era una maestra de yoga y de vipassana, entonces al final le encantó, me dijo, oye, me encantaría compartir contigo mis conocimientos y empezamos a tener sesiones y en ocasiones igual también acompañar, bueno, que me pueda acompañar para hacerlo con las personas en reclusión. Entonces, Genial, bueno, genial. trato de complementar. De pronto imagínate meditaciones con 300 personas en el escenario y con 300 personas del público, tomados todos de la mano y viéndonos a los ojos. Entonces decirles, no hay diferencia, conecta con tu alma y ves que no hay diferencia entre quien está en el escenario, privado de la libertad, pero soñando y creyendo ser libre emocionalmente, y quien está en el público que entra con prejuicios y con estigmas, y que a veces mucha gente que está fuera de la cárcel está más presa de temores, de miedos, de rencores, que la gente que está dentro de una cárcel, privada físicamente de la libertad. Ahorita Un me... día tendrás que verlo en vivo, un día que andes por acá, por México, y cuando ya todo se restablezca, Con gusto, con gusto. te He invito a estado a una función. de traductor en Acapulco, pero así debe ser una energía tremenda, ¿no? Y me recordó ahora hubo hace unos años una película como animada producida creo por Salma Hayek sobre el Hola, hola. Khalil Gibran y ahí el Khalil Gibran también está como preso en la cárcel y es una hermosa meditación, ¿no? Y lo del teatro me recordó también mucho. ¿Sigues ahí, Arturo?